Feliz miércoles. Ok. Que hoy vamos a hablar de un tópico sumamente importante, interesante para cada uno de nosotros, inclusive a mí también. Para, como se ha dicho hoy, para nosotros que vivimos en estos últimos tiempos. Hay mensajes especiales que Dios está mandando para nosotros. Entonces, los mensajes que Dios manda en estos tiempos no debemos tomarlo ligera o como simplemente cualquier mensaje, sino son mensajes que deben prepararnos para las cosas que vienen sobre nosotros. Uno es las profecías que Dios nos muestra que está sucediendo, pero al otro lado, y el mayor es que estamos preparados para cuando Él venga, estamos listos. Porque la profecía es uno, pero la experiencia es el otro asunto. Y la experiencia es lo que nosotros necesitamos con Dios. El título del tema hoy es el aceite de la unción. Y dice, muchas veces tenemos un problema entre nosotros y con nosotros mismos. Y muchas veces, como profesos cristianos, decimos algo, ¿no? Predicamos o hablamos sobre la palabra de Dios, pero muchas veces al final del día miramos que yo he predicado algo, pero al final yo no he vivido lo que he predicado. Y muchas veces también uno se note de sí mismo cuando está en la escuela sabática, tú sabes, dando tu opinión de qué tenía que hacer David y qué tenía que hacer Jeremías, y ahora con el asunto de mayordomía, qué debemos hacer, no tenemos que ser aferrados al dinero y todo eso. Damos tantísimas opiniones, pero al final del día nosotros mismos no estamos viviendo lo que acabamos de dar en esa escuela sabática. Entonces, alguna gente dice, pero es más fácil predicarlo, pero es difícil vivirlo. Y algunas personas dicen, no, nosotros no podemos vivir lo que la Biblia enseña. Algunos dicen así, porque mira la cosa como tan difícil, no podemos cumplir. Dice muchos, y es más, muchos predicadores también predican que no podemos cumplir exactamente con lo que la Biblia enseña. Pero esta noche vamos a estudiar lo que la Biblia enseña sobre eso. ¿Qué es lo que Dios quiere decirnos hoy? Y eso es lo que vamos a estudiar en esta noche. ¿Para qué debemos orar? ¿Y cuál es el motivo o debe ser el motivo de nuestra oración? ¿Podemos practicar en verdad lo que nosotros predicamos o solamente podemos predicar sin tenerlo en práctica? Hoy tengo una parte sumamente interesante. Queremos que todos nosotros dirigimos en el libro de Hechos, capítulo 2. Vamos a estudiar algo de suma importancia. Vamos a ver algo conmigo, Hechos capítulo 2. Estamos en un estudio en esta noche para que ver qué es la perfecta voluntad de Dios. Hechos capítulo 2, versículo 42 hasta 46. ¿Cómo era la iglesia de Dios durante o en el día de Pentecostés y después? ¿Cómo era el pueblo? ¿Cómo eran ellos sus actitudes? ¿Cómo vivían ellos en aquella época? Vamos a leerlo conmigo. Sí, vamos a leerlo. Hechos capítulo 2. Ok. Versículo 42 de Hechos capítulo 2 y dice, y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan
y en las oraciones. Sobrevino temor a toda persona y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. Todo lo que habían creído estaba junto y tenía en comunión todas las cosas. Vendía sus propiedades y sus bienes y lo repartían a todos según la necesidad de cada uno. Perseveraban unánimes cada día en el templo y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y teniendo fervor con todo el pueblo. Ok, ¿cómo era el pueblo de Dios durante y después del día de Pentecostés? Unido. ¿Qué más? Ok, es más, vendía sus cosas, ¿no es verdad? Correcto, para los que están en necesidad. Todo el mundo las cosas. ¿Y qué han hecho los apóstoles? Haciendo maravillas y de milagro. Ok, muy bien. Vamos a leer Hechos 4 también, 32. Sí, capítulo 4, 32. Vamos a ver, tirar un vistazo cómo era el pueblo de Dios durante esa época. Versículo 32 dice, la multitud de los que habían creído era de un corazón y de un alma. Ninguno decía ser suyo su propia nada de lo que poseía, sino que tenía todas las cosas en común. Y con gran poder los apóstoles daban testimonio de la resurrección del Señor Jesús, y abundante gracia era sobre todos ellos. Así que no había entre ellos ningún necesitado, porque todo lo que poseían, heredades o casas, las vendían y traían el producto de lo vendido. Ya, aquí dice producto. Y ponían a los pies de los apóstoles y se repartían a cada uno según su necesidad. Entonces Josué, a quien los apóstoles pusieron por sobrenombre Bernabé, levita natural de Chipre, vendió una heredad que tenía y trajo el producto de la venta y lo puso a los pies de los apóstoles. Entonces, pasando los días, ellos todavía eran en una comunión uno con otro. Y cuando uno lee ese relato de lo que pasaba ahí, uno dice, oh Señor, ayúdanos para que nosotros también tenemos esa misma experiencia en 2018, ¿no es verdad? Y con esa semana de oración. Entonces, más adelante también dice, en versículo 31, que ella se estaba predicando. Vamos a leerlo también, 4:31. Dice, cuando terminaron de orar, ¿qué pasó? El lugar en que se estaban congregados tembló y todos fueron llenados del Espíritu Santo y hablaban con valentía la palabra de Dios. Entonces ellos eran llenados ¿de qué? De Espíritu Santo. No había solamente partiendo las cosas, repartiendo entre ellos, pero también ellos estaban haciendo señales, maravillas, milagros y todo eso. Y también predicaban con fervor, porque estaba lleno del Espíritu Santo. Y hasta versículo 31 de capítulo 4 dice que el lugar donde ellos estaban orando, ¿qué pasó con el lugar? Tembló. ¿Quién tembló ese hogar? El Espíritu Santo. Entonces ellos tenían como un poder sobrenatural que estaba acompañando cada uno de ellos. Ok, ¿qué más? Él dice, ok, ¿qué también estaba pasando constantemente en aquella época? Vamos a Hechos 2, 41.
¿Qué estaba pasando ahí casi todos los días? ¿Quién puede leerlo para mí? Sí. Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3,000 personas. Ok, lee 47 también. Alabando a Dios, teniendo favor con todo el pueblo. Y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Amén. ¿Cuántos almas bautizamos hoy? Totalmente, no aquí, pero generalmente. No mucho, ¿no es verdad? Pasaron los días sin bautismo. Pero aquí nos enseña que cada día, versículo 47, ¿qué dice? Y Señor añadía cada día a la iglesia los que habían ser salvos. Y más adelante dice que cuando el Señor añadió en un día, ¿cuántas personas? 3,000. Ojalá. Aquí en Curazao podíamos bautizar 3,000 personas. Pero, sí, 3,000 personas. Pero aquí podemos ver cómo ellos estaban acompañados con ese poder del Espíritu Santo. Entonces era una iglesia llena de poder. Y dice también que ellos eran de un corazón y un alma. Tenía todas las cosas en común. Nada de lo que poseía se decía es mío. Y dice, predicaba la verdad presente con fervor. Testificaron constantemente. Oraron constantemente. Dedicaron constantemente a las enseñanzas de los apóstoles. No habían necesitado entre ellos. ¿Qué más? Vendía sus cosas para compartir con los demás. No es fácil, ¿no es verdad? Imagínate vender tu casa que acaba de pagar para compartir con alguien que no tiene. ¿Ah? Un casa con 5 habitaciones y para comprar una casa con 1,5. No es fácil. Pero ellos podían. ¿Por qué? Porque ellos tenían el Espíritu Santo. Tenía comunión entre ellos. Comían juntos, de casa a casa. Eran de un acuerdo, ¿dónde? En el templo. O sea, en la iglesia, en la casa de oración. Sucedían maravillas y milagros en medio de ellos. Entonces, mis hermanos, ¿cómo era ese pueblo ese pueblo de Dios delante de los otros pueblos? Hechos 2:47. ¿Qué dice? La primera parte. ¿Cómo eran ellos ante el pueblo que estaba mirándolos? Alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. O sea, ellas, cuando el pueblo lo miraban, los que no eran cristianos todavía, dicen, no, ese es el pueblo de Dios. Yo quiero pertenecer a ese pueblo. ¿Por qué? Porque ellos comían juntos, oraban juntos, amaban unos al otro, vendían la cosa para compartir con los necesitados, sucedían maravilla, testificaban con poder, predicaban la verdad presente en aquella época sobre la muerte y la resurrección de Jesús. Entonces ellos eran llenados del Espíritu Santo y el pueblo alrededor que todavía no era convertido, era influenciado por ese poder que estaba acompañado cada uno de ellos en el pueblo de Dios. Entonces, miren, mis hermanos, cuando uno lee ese capítulo y uno empieza a ver en su propia vida y también empieza a ver alrededor de la iglesia o las iglesias aquí en Curazao, uno puede ver y dice, ok, ¿somos de un corazón y un alma? Pregunta para ti mismo. ¿Tenemos todas las cosas en común como ellos tenían en aquella época? Pregunta. Las cosas que yo posee ahora mismo, ¿qué digo yo? ¿Es mi cosa o estoy dispuesto a compartirlo? ¿Predico yo o testifico con poder en ese tiempo?
tienes gente que de necesidad, que ahora estás, que estás, de acuerdo ayudar. ¿Ah? Hay personas que, ¿cómo se dice en español? Sí, que sus necesidades sean suplidas. Entonces, cuando uno ve todo suceden maravillas entre nosotros, estamos de un acuerdo en el templo de Dios. O sea, cuando uno ve esas características en aquella época, uno tiene que verlo si hoy hay lo mismo. Entonces, porque si no hay lo mismo, entonces, ¿qué falta entonces? El Espíritu Santo. Es evidente hoy que no podemos negar que yo y tú también y el pueblo de Dios, nosotros, faltamos el Espíritu Santo. Porque si yo tengo un problema de compartir, entonces yo tengo falta del Espíritu Santo. Si hay personas con necesidad aquí y se entra y sale con la misma necesidad, hay falta de poder Espíritu Santo. Si hay gente ahora, yo no voy a decir que todo lo que está enfermo Dios tiene que sanarlo, no, es Dios que decide, pero debe suceder milagros, sí, ¿no es verdad? Según la voluntad de Dios. Entonces hay cosas que deben suceder. Ese templo de Dios debe sacudir. ¿Cómo? Literalmente no, con poder. Para la gente que está allá afuera, pero decir, yo también quiero pertenecer a ese pueblo. Y cada día la Biblia dice, tenían bautismos ellos. Hoy somos satisfechos con uno. Porque podemos decir, ya, si uno entra, ya, a lo menos tenemos uno. Pero Dios en esa época añadía ¿cómo? Cada día. Porque ella estaba dispuesto a recibir una persona nueva y guiarlo con el amor y la paciencia como debe ser. Ok, yo tengo que avanzar. Pero uno debe ver esas características hoy y verlo. Ahora mi pregunta es, mis hermanos, ellos eran listos en aquella época para recibir el Espíritu Santo. ¿No es verdad? El Espíritu Santo no venía como cuando ellos estaban en sus propias cosas. El pueblo de Dios debería estar en una condición específica para recibir el Espíritu Santo. Y hoy también nosotros podemos angelar, hablar, cantar y todo eso sobre el Espíritu Santo, pero si no estamos en una condición específica, podemos hablar de todo eso, pero al final no vamos a recibirlo. Por eso, ¿sabe lo que dice Elena White en el evento del último día? Que muchos esperarían que el Espíritu Santo va a venir, pero al final no va a suceder. Porque la reforma verdadera empieza ¿dónde? En la casa. Y es ahí donde el enemigo siempre estorba uno para no ser reformado, en primer lugar, en su casa. Y esa iglesia hoy es el reflejo de lo que somos en nuestra casa. Ok. Por eso Dios dice a Ezequías, arregla tu casa. Y también a Jacob, arregla tu casa. ¿Qué debemos hacer hoy nosotros? Arreglamos nuestra casa ahora mismo. Vamos. Apocalipsis 3:15. ¿Qué dice Dios allí a cada uno de nosotros? Apocalipsis 3:15. El que lo tiene, pero leerlo rapidísimo. Ok. ¿Qué Dios conoce? Ok. ¿Podemos esconder nuestras obras delante de Dios? No, Él conoce. Ahora, si Dios conoce mis obras, ¿qué debo yo hacer entonces? Pero muchas veces, ¿cómo respondemos? Aunque Dios conoce nuestras obras, ¿cómo somos nuestro contesta a Dios? Versículo 17. Porque tú dices, yo soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad. Y no sabes que tú eres un desventurado, miserable,
pobre, ciego y desnudo. Ok, en otra palabra, Señor muestra en la iglesia, Dios es amor, su condición. Pero muchas veces, ¿qué es el contexto del pueblo de Dios? Somos ricos. No tenemos necesidad de nada. O sea, sentimos seguro de cómo nosotros somos hoy. No estamos mirando, comparando el día de Pentecostés con el tiempo de hoy. Muchas veces pensamos, ay, sucede en el pasado. Muy bien, estamos contentos que pasó eso en aquella época. No, Dios quiere hacerlo hoy. Porque si no puede hacerlo hoy en medio de nosotros, olvide el cielo. Anhelamos el cielo, pero olvidamos el cielo. Porque necesitamos esa experiencia en esa época, en esa tierra, antes que podemos llegar al cielo. Esa experiencia tenemos que tener hoy. En el tiempo difícil que nos espera, que está sobre nosotros, uno debería tener esa experiencia, como tuvo la gente en el tiempo de Pentecostés. Ahora vamos a Mateo 15. Vamos a ver lo que dice Mateo ahí, Jesús. Mateo lo escribió lo que dice Jesús en aquella época. Mateo 15, versículo 8 y 9. ¿Cómo es el pueblo de Dios hoy? Este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí. Ok. En vano me honra. Ok. ¿Cómo ese pueblo está orando a Dios hoy? De labios. ¿Y su corazón? Lejos de mí. Por eso Dios invita. Uno dice, yo conozco tu condición. Tu condición es tal. Ustedes falta del Espíritu Santo. Incluye el predicador también. Entonces dice, ustedes de labios, solamente de labios. Por eso dice, muchas veces predicamos, cantamos. ¿Tú sabes que uno hasta debe vivir la canción que canta? Porque no solamente cantar el himnario. Tú sabes, cuando uno lee ese himnario, tú dices, mira una canción aquí. Ojalá yo pudiera tener esa fe, o poder tener esa esperanza, o tener ese amor, o vivir lo que está escrito ahí en esa canción. La canción es una forma de expresar una alabanza a Dios, pero también uno debe vivir, y qué lindo es cuando uno canta una cosa que realmente tiene una experiencia de esa cosa. Y tú cantas, por eso muchas veces el pueblo de Dios no quiere cantar, porque la experiencia es nulo. No lo tenemos, entonces ¿cómo podemos cantar una cosa que experiencia no hay? Y por eso, mis hermanos, la experiencia es muy necesario en ese tiempo. Y por eso dice, el deseo de Dios, por otro lado, es en Juan 4, 23, que adoramos al Padre en el Espíritu y en verdad. Versículo 23 dice, es aquellas personas que el Padre, vamos a leerlo, Juan 4, 23. Para que no sean mis propias palabras, vamos a leerlo. Juan 4, 23. Ok, dice así. Pero la hora viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre tales adoradores busca que lo adoren. Entonces el Padre busca a aquellos que puedan adorarle en espíritu y en verdad. Uno es tener la verdad, bien. Muchas veces decimos, nosotros tenemos la verdad ante los otros pueblos, pero el espíritu también tenemos necesidad del espíritu. Adoran en el espíritu y en verdad. Hay muchos que adoran en el espíritu, pero no en verdad. No, también el Padre no lo quiere. El Padre quiere nosotros que adoramos en el espíritu y en verdad. Las dos cosas van juntas. Ok, ahora, mira como dice Ezequiel
algo sumamente interesante aquí en Ezequiel 33. Ezequiel después de Jeremías, Ezequiel 33, versículo 30. Mira cómo Ezequiel, Dios habló por medio de ese profeta. Mira que dice aquí. Ezequiel 33, 30. En cuanto a ti, hijo de hombre, en cuanto a ti, hijo de hombre, los hijos de tu pueblo se mofan de ti junto a las paredes y a las puertas de las casas, y hablan el uno con el otro, cada uno con su hermano, diciendo, venid ahora y oíd qué palabra viene de Jehová. Y viene a ti como viene el pueblo, y están delante de ti como pueblo mío. Oyen tus palabras, pero no las ponen por obra. Antes hacen halagos con tus bocas, y el corazón de ellos anda en pos de su avaricia. Y tú eres para ellos como una cantor de amores, de hermosa voz y que canta bien. Ellos oyen tus palabras, pero no las ponen por obra. Entonces, como una canción, muchas veces cantamos, ¿no es verdad? Pero es solamente letras. Pero no los ponga en práctica. Santiago 1, 22 hasta 24 también advierte que nosotros tenemos que ser gente que ponga la palabra de Dios en práctica. No solamente oidores o escuchadores, pero también que nos pongas en práctica. Santiago 1, 22 a 24. Ahora, mis hermanos, y dice, ahora hay algunos entre nosotros que admiten sus condiciones porque no hay modo. Hemos visto, comparado el día de Pentecostés con nosotros hoy, y uno puede decir, ya, no hay modo que hacer, en verdad. Esto es nuestra condición. No tenemos el Espíritu, punto, listo, así es. No podemos decir que no es otra, que nada, así es. El tiempo de Pentecostés, no siquiera somos un reflejo de ese tiempo, pero debería ser así. Ahora, muchos de nosotros dicen hoy en esta noche, ok Steven, verdad, yo también dice, yo te admito que no somos reflejo ninguno, aunque debemos ser. Pero ahora, dice, las Escrituras exponen nuestra falta de Espíritu Santo. Pero, ¿qué ahora? ¿Cómo hago yo por tener esa promesa igual que ellos en el tiempo de Pentecostés? Porque uno es saber tu condición y la otra parte es de no quedar en esa condición. Porque hoy si yo termino de predicar aquí, de nada sirve. Porque uno solamente escucha la mala cosa, pero cómo debe ser o qué hacer para ser transformado. Y la palabra de Dios viene diciendo en el Ministerio Médico, página 266, dice, en el siguiente, el que siente su debilidad, dice Ellen White, y lucha con Dios como hizo Jacob, y como este siervo de antaño clama, no te dejaré si no me bendices. Saldrá con la refrescante unción del Espíritu Santo. La atmósfera del cielo lo rodeará. Su influencia será una fuerza positiva a favor de la religión de Cristo. O sea, uno debe hacer ¿qué? Perseverar en oración. Pedir, Señor, que nos da el promesa, el Espíritu Santo que nosotros necesitamos. 1 de Tesalonicenses 5:17 dice, orar sin cesar. Ok, y también recordamos lo que pidió Eliseo cuando se fue, cuando Elías primero que subía en el carruaje con fuego. ¿Qué es lo que pidió Eliseo? Una doble porción del espíritu que tenía Elías. O sea, no una porción, sino una doble porción. Y ahora, ¿qué dice Elías? Vamos a leerlo rápido, ¿no? 2 Reyes. ¿Quién puede cogerlo rápido? 2 de Reyes.
2 de Reyes, capítulo 2. Vamos a ver qué bonita dice ese versículo. Vamos a ver. Versículo 9. Sí. Cuando Sí. habían pasado, Elías dijo a Eliseo: pide lo que quieras que haga por ti antes que te sea quitado de ti. Y dijo Eliseo: te ruego que una doble porción de tu espíritu sea sobre mí. Amén. ¿Pidió Eliseo una casa? ¿Una carro? ¿Un esposo? Bueno, él no puede pedir esposo, esposa. Es un hombre. Pero pedía cosas de ese mundo, sino en primer lugar pidió el Espíritu Santo. ¿Qué pasó cuando Salomón pidió, Señor, sabiduría? ¿Qué Dios le dio? Abundancia, rico, le dio de todo. Porque Dios dice, Dios dice, sí, como tú no me has pedido riqueza, cosas de ese mundo, yo como el dueño de todo te doy. Y por eso muchas veces pedimos cosas temporales. Y Dios dice, mira, todavía ustedes no he pedido nada. Porque mira, yo soy Dios dueño de todo. Si tú me pides casa, yo te puedo dar casa. Si tú me puedes pedir un zapato, yo te puedo dar un zapato. Todo lo que tú pides, yo puedo dar. Pero esas cosas pasarán, no hay necesidad. Y mucho más ahora que el tiempo está por acabar, no hay necesidad de esas cosas. Pronto vamos a tener que salir corriendo de la casa bonita que tenemos. Por eso Dios dice, pide cosas necesarias para tu vida espiritual. Juan 16, 24. Todavía no hemos pedido nada. En Lucas 11, 13, ¿tú sabes qué dice? Pide el Espíritu Santo y yo soy dispuesto a dar cada quien que pide. Lucas 11, 13, márcalo para leer en tu casa. Y ahora también dice, ¿por qué todavía no ha cumplido esas promesas si hemos orado muchas veces en esa iglesia para el Espíritu Santo? Santiago 4, versículo 3. Vamos en Santiago 4, 3. ¿Por qué Dios no ha escuchado todavía nuestra oración? Vamos a ver qué Santiago 4, 3 dice. Y dice así, pedís, pero no recibes, porque pides mal para gastar en vuestros deleites. ¿Qué dice aquí? Pero no recibes porque pedís mal para gastar en vuestros deleites. Mira, el Señor conoce nuestro corazón, ¿es verdad? Y Dios sabe cuando uno le pide para uno con otros pensamientos. Y no con un corazón sincero como pidió Eliseo a Elías. Dame una doble porción de tu Espíritu Santo. Ahora mire lo que dice Elena White. Testimonio para la Iglesia, tomo 1, página 143.2, parágrafo 2. Anótelo. Y dice, he aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguien oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Vi que muchos tienen tanto basura acumulado en la puerta de su corazón que no puedo abrir la puerta. Algunos tienen dificultades entre ellos y sus hermanos para eliminarlos. Otro tiene mal genio, codicia, egoísta para eliminar antes de que puedan abrir la puerta. Otros han rodeado el mundo ante la puerta de su corazón. Que cierre la puerta. Toda esta basura debe ser quitada y luego puedes abrir la puerta para recibir el Salvador. ¿Qué dice Elena White? Que hay mucha basura en la puerta de nuestro corazón, que nos estorba a recibir el Espíritu Santo. Hasta cuando uno va a quitarlo.
Y aquí podemos ver que es algo personal en primer lugar. Porque podemos venir aquí como grupo, 10 días de oración, orar, orar, orar para el Espíritu Santo y nada va a suceder. ¿Por qué? Porque cuando yo empiezo a ver mi condición personal, cuando usted empieza a ver su condición personal y empieza a escudriñar tu propia vida y ver dónde hay fallo en mí, cuánta basura hay en mi propio corazón que yo debo quitar. Y entonces, cuando su corazón está abierto para el Señor, y mi corazón está abierto para el Señor, y el corazón de aquel hermano, y entonces ahí podemos ver, sentir, mirar cómo el Espíritu de Dios va a obrar. Mis hermanos, no dejen que esa semana pasa y el día de hoy pasa sin que tú vas a tu casa y hablar con tu Dios, preguntar, Señor, ¿qué es lo que hay en la puerta de mi corazón? Porque si no, mis hermanos, los 10 días va a pasar y vamos a hacer la misma cosa. Año 2019 va a llegar en la misma cosa. Porque mira lo que dice Ellen White. No hay nada que Satanás teme tanto como el pueblo de Dios despeje el camino, quitando todo impedimento, de modo que el Señor pueda derramar su espíritu sobre una iglesia decaída y una congregación impenitente. Gracias. Si se hiciera la voluntad de Dios, Satanás, no habría ningún otro revivimiento. No habría ningún otro avivamiento grande o pequeño hasta el fin del tiempo. Pero no ignoramos sus maquinaciones. Es posible resistir su poder. Cuando el camino está preparado para el Espíritu de Dios, vendrá la bendición. Así como Satanás no puede cerrar las ventanas del cielo para que la lluvia venga sobre la tierra, así tampoco puede impedir que desciende un derramamiento de bendiciones sobre el pueblo de Dios. Espera, ¿Satanás puede estorbar o cerrar el ventana de los cielos? Entonces, ¿quién o quiénes están cerrando la ventana del cielo? Nosotros mismos. Porque Ellen White dice, Satanás no puede. Lo que Satanás hace es estorbar a cada uno de nosotros ver nuestra condición. ¿Y qué él hace? Dirige nuestra atención sobre nuestro hermano. Entonces yo puedo decir, no, pero Belkis pero hermano, pero Ángela es que. Entonces yo pierdo de vista mi propia vida. Entonces yo empiezo a ver otra persona, pero mi vida queda lo mismo. Y de la persona también, porque él también ve a mí. Entonces nosotros quedamos la misma cosa y va a acabar los 10 días de oración sin resultado. Y Satanás sabe eso muy bien. Entonces una cosa que debemos hacer en los 10 días de oración, empieza a ver a nosotros mismos. Preguntar, Señor, ¿qué es la basura o las basuras que hay delante de mi puerta, de mi corazón? Vamos a seguir. Entonces, así como Satanás no puede cerrar las ventanas del cielo para que la lluvia venga sobre la tierra, así tampoco puede impedir que descienda un derramamiento de bendición sobre el pueblo de Dios. Los impíos y los demonios no pueden estorbar la obra de Dios o excluir su presencia de las asambleas de su pueblo. Si sus miembros, con corazón sumiso y contrito, confiesan sus pecados, se apartan de ellos y con fe demanda las promesas divinas, cada tentación, cada influencia opositora, y sea manifiesta o secreta, puede ser resistida con éxito, no con ejército ni con fuerza, sino con mi espíritu, ha dicho Jehová de los ejércitos. Zacarías 4:6. Entonces Dios ha
hecho una promesa del Espíritu. Juan 14, 16 a 19, 26. Juan 16, 7 a 13. Dios ha prometido el Espíritu Santo. Pregunta, cuando Dios promete algo, ¿Él lo cumplirá? Claro que sí, ¿no es verdad? Entonces, el promesa de Dios de derramar el Espíritu Santo sobre mí, sobre ti, está ahí. ¿Y Dios va a cumplir? Sí, Dios va a cumplir. ¿Las ventanas del cielo están abiertas? Sí lo están. ¿Quién está estorbando para que caiga la bendición? Yo. Tú también. Yo también. Soy yo que estoy estorbando la bendición para mí mismo. Pero ahora, para entrar en la etapa final, ¿cómo recibieron ellos en el pasado el Espíritu Santo? Porque la Biblia nos enseña que lo que pasó en el pasado sirve como un ejemplo para nosotros que vive en los últimos días. ¿Cuál versículo dice eso? 1 de Corintios 10, 12, ¿no? Vamos a leerlo. Vamos a leerlo. 1 de Corintios 10. Ok, vamos a leerlo, vamos a cogerlo rápido. 1 de Corintios 10. Ok, 11. No 12. Y dice, todas estas cosas les acontecieron como ejemplo y están escritas para amonestarnos a nosotros que vivimos en estos tiempos finales. Entonces lo que pasó en aquella época no es algo para decir, ya pasó, recordamos Pentecostés. No, sirvió como un ejemplo. Y eso puede suceder también en mi vida, en tu vida, en esa iglesia. Ahora, ¿cuál o qué hicieron ellos en ese tiempo? Porque es un ejemplo, debemos imitarlos para que nosotros también podamos recibir lo que ellos han recibido, que es el Espíritu Santo. Hechos 1:4. ¿Qué dice Jesús a esos discípulos? ¿Qué dice Jesús? Hechos 1:4. Primero punto. Y estando juntos les ordenó. ¿Qué fue la ordenanza? No salgáis de Jerusalén, sino que esperad la promesa del Padre, la cual oísteis de mí. ¿Cuál era la promesa? Promesa que va a llover el llovida del Espíritu Santo. El primer llovida es el derramamiento del Espíritu Santo. Espera ahí. No salgáis. Espera la promesa del Padre. Ok, uno debe creer. Hoy, ¿qué debemos hacer? Creer que Dios ha prometido que el Espíritu Santo va a ser derramado en esos últimos tiempos. ¿Estamos viviendo en los últimos tiempos? Sí. ¿Cómo uno puede ver eso? Mis hermanos, mira, la ley dominical está avanzando con rapidez. Cuando nosotros estamos dormidos en el aire, aquí sentando cómodamente, la ley dominical está yendo rápido. Porque Satanás no para en ningún momento. Somos nosotros que pongamos fecha para evangelizar. Hoy sí yo voy a que mañana vamos a repartir prioridades. El enemigo no habla de mañana, habla de hoy en hoy. Mañana es hoy para él. Y tú sabes, última vez yo vi la noticia que dice, Oprah sacó un libro. Oprah Winfrey sacó un libro que habla de domingo. Y también, cuando yo vi las otras cosas, las iglesias están uniendo. ¿Tú sabes qué está pidiendo? Una ley dominical. Los pentecostales, los protestantes, están pidiendo una ley dominical. Otros países ya cerraron, que los lugares de venta no están abiertos más en los domingos. Ya votaron esta ley. Y ahora, poco a poco, está yendo en el Caribe. Jamaica también sacó una ley. Última vez yo vi en el Caribe.
sacando una tarjeta y diciendo que no podemos, ellos no pueden comprar, ni vender, ni comer si no tienen esa tarjeta. Y esa tarjeta tiene todos sus datos. En el Caribe, cruzando el mar, ahí está Jamaica. Y ahí sacó un decreto que lo que no tiene esa tarjeta no puede comprar. Le dice, ¿no? ¿Y qué? ¿De qué? Y cuando uno escucha esas cosas, ¿cuál capítulo de la Biblia viene a tu memoria? ¿Cuál? 13. ¿Qué dice Apocalipsis 13? No puede comprar ni vender. Tú sabes, en India también había sacado una ley que la gente, el pueblo de India ya perdió todo su derecho. Todo está controlado por el gobierno. No tiene derecho. Y hoy Jamaica también y los otros países. ¿Qué faltaría más para que esa ley llegue a Curazao? Ya está cerca. Más o menos que pensamos. Está cerca. Hoy tú puedes pagar en agua eléctrica con dinero efectivo. No. El bus también con tarjeta. Ajá, ¿qué dice? Ajá. Ok. Ahora hay una cosa que se llama Bitcoin. Dinero, dinero digital. Y ellos están propagandando eso. Y también aquí en Curazao hay Bitcoin. También hay Bitcoin. Sí. Aquí. Correcto. Y entonces eso estaba aquí en Curazao también. Hay gentes que ya se aferraron a eso. Y yo conozco gente y está teniendo conferencias en los hoteles sobre ese asunto. Son afiliados. Y mis hermanos, cuando vemos, escuchamos, leemos esa cosa, que viene a mi mente? Que yo debo estar preparado, que yo debo orar por el Espíritu Santo. Debemos que pedirlo hoy más que nunca. Es tiempo para ver a mi hermano criticar y ver la cosa. Es tiempo de orar. 10 días de oración tenemos. ¿Qué vamos a hacer en esos 10 días? Tenemos que seguir el ejemplo de los pentecostales, la gente que vivieron en ese tiempo. Ellos oraban, teniendo la promesa en mente. Oraron perseverando, rogando, y estaban en un acuerdo por la misma cosa, la promesa del Espíritu Santo. Mis hermanos, para clausurar, vamos a leer Lucas 13, versículos 6 a 8. ¿Qué dice Lucas 13, 6 a 8? Dijo también esa palabra: un hombre tenía una higuera plantada en su viña y vino a buscar fruta en ella y no lo halló. Y dijo al viñador: ya hace 3 años que venga a buscar fruto en esa higuera y no lo halló. Córtala, porque inutilizará también la tierra. Él entonces respondió, le dijo: Señor, déjala todavía este año, hasta que yo cave alrededor de ella y la árbol y la abandone. Si da fruta, bien. Si no, ¿qué va a pasar? Ok. Dios dice, hace 3 años que ese palo, ¿qué representa ese palo? Mi vida. Tú y yo. Dios dice, Él va a darle una vuelta y todavía no hay frutas. Pero ok, en mi amor y misericordia, recuerden sobre Apocalipsis 7, los 4 vientos. En mi amor y misericordia,
yo te doy un año más. Y después de ese año yo voy a venir una vez más para ver si hay fruto. Pero si hay bien. Y si no la hay, ¿qué debe hacer? Y el corte, ¿qué representa ese corte? El juicio final. Ya no hay más tiempo. Entonces queda un año profético. Literalmente yo no sé cuánto más queda. Pero el Señor va a visitar. ¿Qué representa esa visitación? El juicio investigador. Y estamos en el juicio investigador. Queda poco tiempo. Señor va a venir y va a revisar mi vida y tu vida para ver si hay frutos. Galatas 5:22. Él puede ver fruto en mí. Ok, hoy no hay problema. Dios dice, ok, bien, yo voy a darte un año más. Yo no hablo de mañana, de hoy. Un año más, Señor, nos va a dar para ver si hay fruto. Galatas 5:22. Hoy en esta noche vamos a orar, porque podemos agradecer al Señor hoy que nos da un año profético más. No sabemos cuánto literal. No sabemos que podemos ser vivos mañana, pero nos ha dado un chance hoy. Una chance más. ¿Cuántos de nosotros quiere aprovecharse de esa chance? Que no sabemos cuánto es. Pero cuando damos gracias, Señor, te agradecemos por ese chance, un chance más, Señor. Yo voy a aprovechar. Si estamos agradecidos, Señor, vamos a levantar todos juntos para cantar una alabanza agradeciendo, Señor, por ese amor y misericordia todavía. Vamos a agradecer, Señor, un día más por Cristo. ¿Cuál número es? 264, Sandra. Un día más por Cristo y un día menos por vivir. Vamos a alzar nuestra voz con toda nuestra alma, todo nuestro cuerpo. Vamos a cantar esa canción porque el Señor lo merece. ¿No es verdad? Gracias por su amor y su misericordia y por un año más de misericordia que nos va a dar. Yo quiero escuchar todos canten en esta noche. Por Cristo y menos por vivir, mas hoy el cielo que tanto anhelo, más cerca está de ayer, colmada mi alma está de luz y amor. Un día más por Cristo, un día más por Cristo, por Cristo y menos por vivir. Un día más por Cristo, por mi glorioso Rey, pues mis deberes ya son placeres, su amor proclamaré. Jesús murió, mi vida así compró. Un día más por Cristo, un día más por Cristo, un día más por Cristo y menos por vivir. Un día más por Cristo. Contar la historia, mostrar la gloria del que me salva aquí. Mi corazón rebosa en bendición. Un día más por Cristo, un día más por Cristo.
levadura, un alma pura, lleva su santo amor, y estos que con Cristo reinaré, un día más por Cristo, un día más por Cristo, un día más por Cristo, y menos por mí. Ok, lo invito a un guerrero de oración, o sea, quien está en turno, para clausurar con nosotros. Le vamos a pedir rápidamente a todos los guerreros de oración que pasen adelante. Todos los guerreros de oración pasen adelante. Damos gracias a Dios por su palabra. También agradecemos a Dios por la inspiración que tuvo la persona que escribió estos mensajes. Todos son interesantísimos. Ese fue el primero. El primero nos dice a nosotros que necesitamos ¿qué? Eso viene representado como el aceite. Necesitamos el Espíritu Santo. Cuando tengamos el Espíritu Santo, ¿qué vamos a hacer? ¿Qué es lo primero que vamos a hacer? No perseverar. ¿Qué es lo primero que vamos a hacer? Cuando recibamos el Espíritu Santo, vamos a limpiar nuestras vidas. Él nos va a señalar qué es la basura que hay ahí para limpiarla. Si no lo tenemos, entonces significa que estamos llenos de basura porque no vemos. Le vamos a pedir a todos que traigamos a nuestros amigos durante estos 10 días y que hagamos una preparación especial. No sabemos si tendremos 10 días más. Es algo serio. Tenemos que revisar completamente nuestras vidas. Pedirle a Dios que nos ayude, que tenga misericordia como tuvo misericordia del árbol. Y le dio un tiempecito más a ver qué va a pasar. Nosotros vamos a arrodillarnos aquí y si ustedes desean se arrodillan, si no se pueden sentar como ustedes deseen y oren. Oren por ustedes mismos. Vamos a orar un momentico en silencio y después yo terminaré. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado y alabado sea tu nombre. Te damos infinitas gracias por tu amor, por tu misericordia. Y en este momento, Señor, te pedimos, en primer lugar, que perdones nuestras faltas y nuestros pecados. También te pedimos, Dios, que nos enseñe a pedir. Que no pidamos por amor al arte, sino que tú nos muestres realmente nuestras necesidades espirituales y que podamos, oh Dios, pedirte la dirección, la unción de tu Santo Espíritu para que Él pueda iluminar nuestras vidas, nuestras mentes y podamos hacer las cosas conforme a tu santa y bendita voluntad. Sabemos que necesitamos el aceite, necesitamos el colirio para que limpie nuestra mente, nuestros ojos y así podamos ver realmente nuestra condición. Hemos tenido diferentes actividades en estos últimos días y al final hemos visto los resultados. Primeramente tuvo nuestro hermano Sendri y vimos el final del resultado que no fue lo mejor, Señor. Iniciamos unos días de campaña con el pastor y no se terminó la campaña cuando también comenzamos a ver resultados totalmente negativos, refiriéndonos, Señor, a los miembros de la congregación. Hoy iniciamos la tercera huerta, unos 10 días de oración.
No sabemos cuál será el resultado al final. Pero en cada una de las secciones hemos visto los resultados. Esperamos, Señor, de que tú nos puedas fortalecer y que podamos tener la mirada, la mente y el corazón como lo tuvo Lot al salir de Sodoma y Gomorra. Que aunque otros miren hacia atrás, yo pueda seguir mirando hacia adelante. Ayúdanos, Señor. Permite que cada rodilla aquí doblada ante tu presencia pueda ser ungida con tu Santo Espíritu. Que tú también puedas ver a nuestros familiares donde quiera que estén. Aquellos que faltan tu dirección, que tú, oh Dios, tenga misericordia de ellos y también de nosotros. Y que al levantarnos de nuestras rodillas, tu Santo Espíritu pueda estar con nosotros, Señor, hasta la hora que Jesús se manifieste en las nubes de los cielos. Bendícenos y ayúdanos. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.